Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, yo sí escucho. Perfecto. Entonces, denme un segundito, me organizo, que me conecté desde otro lado. Ya iniciamos. Denme 2 minuticos, ni 5. Permítame en un momento. Ok. Listo. Muy buenas noches a todos. Aló. Sí, buenas noches. ¿Están escuchando? Bueno, por ahí escucho un pitico, no sé si alguno lo siente, de pronto para que cerremos un momentico los micrófonos, porque no, desde acá no los puedo cerrar, no encuentro o sea, todos me parecen cerrados, pero encuentro un ruido en alguno, para que estemos pendientes mientras yo les doy la charlita, yo me presento y ya abrimos los micrófonos para poder compartir con ustedes un poco, pues, qué dudas tienen del material o preguntas respecto a este módulo de AU, ¿vale? Buenas noches, es que creo que está haciendo feedback tu micrófono porque se escucha con eco. Sí, pero no, yo ya lo miré y no tengo como, o sea, ahí mejoró. Sí, señora, cómo no, ahí mejoró. Listo, perfecto. Sí, ya ya cerré aquí otra opción que tenía. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ustedes ya iniciaron el módulo AU esta semana. El objetivo de este módulo pues es generar en ustedes el conocimiento y las competencias requeridas para la interpretación y verificación de los requisitos de la norma ISO 19011 en versión 2018, así como las directrices para el direccionamiento y enfoque basado en los riesgos y a los principios de la auditoría. Esta norma fue publicada el 3 de julio del 2018 por la Organización Internacional de la Normalización ISO. A la fecha pues han transcurrido ya algunos meses, un poco más de 4 meses, y ese día que salió, el 3 de julio, es la versión anterior, la versión 2011-12, que fue cuando Icontec, como nuestro ente
este documentador la sacó. Eso quiere decir que la no es vigente y fue aplicada, ¿ok? Frente a la 19.011 que se ha generado dudas sobre la aplicabilidad a la fecha por la entrada en vigencia de la misma. Desde ese día de la publicación, como les indico, está vigente. Algunos países, entre esos pues Colombia, están en un proceso en conjunto para su traducción. Eso quiere decir pues que hoy Colombia no tiene la norma ISO 19011 en versión 2018 documentada, al igual que otros países. Pero hay unas normas ya traducidas en otros idiomas, como en inglés, en francés, y hay unas normas pedagógicas ya traducidas también para estos ejercicios de formación. ¿Ok? Cuando se verifica la primera parte en las páginas de la norma 19.011, se encuentra que se advierte desde la primera página que esas traducciones no son idénticas y que hay que entender que para el proceso de traducción las normas se publican en inglés en la versión original, ¿sí? Y luego empiezan a ser traducidas por diferentes países en otros idiomas, francés, alemán, ruso, español, por lo cual pues tenemos que esperar a que los organismos de normalización, en este caso ICONTEC, se ponga de acuerdo para poder sacar la traducción ya oficial. Bueno, en esta nueva versión pues hay bastantes diferencias. ¿Qué es lo que encontramos acá? Lo más importante pues es el enfoque basado en la gestión del riesgo, porque como se sabe pues en el año 2012, desde el año 2012, los organismos de normalización ISO e IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, también habían desarrollado varias normas de aplicación para organizaciones. Se definieron que se debería tener una estructura común en los sistemas de gestión que permitió iniciar esa incorporación del pensamiento basado en riesgos. La versión anterior no contenía muchos requisitos del enfoque de riesgos, pero sí se abordaban en algunos numerales esa palabra riesgos. ¿Okay? Cuando por primera vez fue publicada esa norma ISO 19011 en el año 2002, era una norma para hacer auditorías a sistemas de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental. Ese era el título como tal de la norma. Contenía anexos con algunos requisitos de competencias para los auditores de sistemas de gestión de calidad y del sistema de gestión ambiental. Sin embargo, pues han venido aumentando y creciendo de manera aterradora pues todas las normas de sistemas de gestión. Entre esos pues encontramos ISO 45001, las normas para la parte educativa, sistemas de seguridad como ISO 28000, cadenas, que es cadena de suministro, y vienen muchas más normas de sistemas de gestión. Por lo cual eliminó esos requisitos específicos de competencia y sale la siguiente versión, que es la versión 2012. En este momento pues hay más o menos unas 10 normas específicas con requisitos de competencias por sistemas de gestión para los auditores. ¿Qué trae esta norma para abordar desde el punto de vista de los riesgos? En la versión anterior habían algunos principios de auditoría y se mantienen los anteriores, pero se incluye uno nuevo, que es el de la gestión del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que los auditores y las personas que participan en el proceso de auditoría tienen que entender que el enfoque basado en riesgos desde la planificación del programa de auditoría, la planificación de la auditoría, la ejecución de la misma, la toma de hallazgos, la entrega de informes, la ejecución de actividades y todo lo que venga posterior a la entrega de los informes. En todo el ciclo de vida del proceso de auditoría se incorporan los criterios asociados a la gestión del riesgo. Adicionalmente, se incrementaron algunos lineamientos frente a la elaboración de programas de auditoría, ya que pues, normalmente en las organizaciones hay unas deficiencias asociadas a este programa de auditoría. En la norma 19.011 se advierte que lo que hay dentro del contenido para la auditoría de primera y segunda parte, lo que está ahí documentado es para la ejecución de auditorías de primera y segunda parte, que son las internas y las externas, de relación contractual con proveedor, con clientes. Se advierte que es una base metodológica para las auditorías de tercera parte,
porque estas auditorías de tercera parte se deben basar en otra norma, que es la ISO 17021-1 en su versión 2015. En esta se establecen otros requisitos de auditorías para los OEC, que son los organismos de evaluación de conformidad. El programa de la auditoría interna en una organización tiene que ser, normalmente es un poco deficiente porque siempre se programan una auditoría anual. Es como lo común que vemos en un programa de auditoría. Entonces, al hacer una sola auditoría al año, no se puede verificar esa mejora continua de la organización. En esta norma ISO 19011 versión 2018 se establecen unas directrices más específicas de cómo se debe elaborar un programa de auditoría basado en riesgos, el impacto que tiene la auditoría, las características de la organización, los resultados de auditorías previas, de tal manera que el ejercicio de auditoría no se va a limitar a hacer una auditoría interna al año. Esa auditoría se debe planificar de una manera estructurada que permita que la organización durante un periodo de tiempo pueda evaluar sus sistemas de gestión, su sistema o sistemas de gestión que tengan implementados. En la 19.011 se establecen requisitos de planeación, dejando claro que incorporando un mejor programa y riesgos, el auditor líder debe tener una precaución adicional en algunos aspectos. Dentro de esa norma, en el anexo A, se incluyeron unos consejos que van a la par con el avance tecnológico, como hacer una auditoría remota, cómo auditar el contexto estratégico de la organización, cómo auditar los requisitos de las partes interesadas. En este momento, pues según estadísticas, en Colombia hay un promedio más o menos de 500.000 personas, un poco más, que han sido formadas como auditores internos. Entonces, teniendo en cuenta esta última publicación y estas estadísticas, Colombia ocupa más o menos como el tercer lugar que en empresas certificadas en diferentes sistemas de gestión. Estos auditores que se han ido formando deben empezar a realizar auditorías en las normas actuales y eso quiere decir que deben estar enfocadas y basadas en riesgos. Si no se tienen las competencias en pensamiento basado en riesgos, en el esquema de riesgos y oportunidades, las auditorías no van a generar un valor agregado a las compañías o las organizaciones como tal. Cualquier persona que realice una auditoría tiene que estar actualizado porque de lo contrario las auditorías serán deficientes frente a los requisitos de las nuevas normas. Caso ISO 9001 versión 2015, caso 14001 versión 2015, caso ISO 45001 en su versión 2018. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora, para mí no. Sí. ¿Escucho? Buenas noches. Sí, Tengo buenas una noches. pregunta. Bueno, Johan Bravo, mi nombre. Johan, ¿Es posible buenas noches. que Cotecna nos pueda facilitar la norma 19.011 en su nueva versión, así sea en inglés? Sí, yo se las adjunto ahorita entonces en avisos, ahí dentro de la plataforma ya se las adjunto, no caí en cuenta preguntarles si ya la tenían, ya se las adjunto en PDF y por favor pues si me confirman, un segundito a ver si me deja de una vez adjuntársela, denme un momento, voy por acá, espérenme, de una vez se las voy a adjuntar en avisos, que creo que es donde me deja añadir nuevo tema, creo que es donde me deja adjuntarla, a ver, permítanme un segundito, yo miro. Okay. Y ahorita tengo otra pregunta. Sí, señor, cuénteme. Bueno, el tema de los talleres, pues no es como los módulos anteriores que nosotros pues, descargábamos los talleres, los analizábamos. En estos 4 módulos, los talleres son en línea. Sí, señor. Entonces, para saber a qué nos vamos a enfrentar, qué tipo de preguntas son. Ya, listo. Deme un minuto, les monto les subo ahí la norma y ya mismo les explico cómo están conformados los talleres, ¿ok? Ok, y bueno. Sí, lo escucho, tranquilo. Bueno, y después otro punto. Ahorita lo que estabas hablando acerca de que la 19.011, bueno, los auditores que no están formados con la nueva versión no agregan valor a sus compañías, pero las auditorías que realicen esos auditores
¿se aún válida o se presentaría algún tipo de hallazgo? Estamos hablando de las internas. Lo que les decía Sí. ahorita, como tenemos todavía una serie de confusiones, porque como conté, como nuestro organismo de normalización no ha sacado la norma como tal, física, digital, aprobada en español, digamos que en este momento todavía tenemos tenemos como el colchoncito de ir formando los auditores internos, ¿sí? Pero en el momento que salga, sí podría llegar a generarnos algún tipo de hallazgos como una observación, ya que los criterios que tiene esta nueva versión va enfocado a riesgos y oportunidades, que es el cambio que trae. Entonces, por ahora, digamos que tenemos el colchoncito mientras Icontec saca la norma. Y nosotros vamos a tener certificados como auditores con Sí, señor, ISO 9011, pero sí, con la nueva versión. Sí, señor. O sea, todo el módulo, todo el material está montado en versión 2018. Las normas se las estoy adjuntando en este momento, norma pedagógica, una traducción pedagógica para que ustedes la puedan tener. Ya se las estoy subiendo en este instante, si tienen la oportunidad de verificar. Dame un segundito que aquí está cargando. A ver. Listo, parece que ya está cargando. Ok, creo que ahora sí ya cargo. Listo, ya salió como aviso, como foro, para que ustedes por favor la verifiquen. Ahí está ya cargada la versión pedagógica de la norma 19.011 en versión 2018. Bueno. Listo. Aviso, sí, acá Listo, salió. entonces, listo, perfecto. Entonces vamos a mirar, ya les voy a explicar cómo vienen los módulos. Los talleres evaluativos son en total 4 más el examen final. Los talleres vienen en diferentes grupos. El primero, pues, son términos y definiciones en algunos de los talleres. Hay selección múltiple, hay interrelación, digamos, de una definición con la palabra como tal, en este caso, digamos, hablemos de los principios. Vienen algunas de falso y verdadero también, dependiendo del taller, vienen falso y verdadero, vienen referencias normativas, o sea, el texto, la descripción de un requisito, para que ustedes coloquen enfrente, seleccionen de lo que les despliega el material, que puedan escoger los numerales a los que hace referencia la descripción del requisito. Esa es la modalidad de los talleres. Y la evaluación final está igual. Viene también con selección múltiple, con definiciones, con falso verdadero y con selección de numerales. Lo mismo. Recuerden que se debe pasar con una calificación superior a 70. En estos módulos, como en los anteriores, a diferencia de los anteriores, pues no tienen que enviar videos ni nada de eso, solamente se va a evaluar por medio de los talleres. ¿Del material tienen alguna pregunta? No, yo no, pues... ninguna pregunta. Bueno, Sí. bueno, yo sí tengo una pregunta. Ok, Sí. el material es bastante claro, pero quiero saber si de pronto se puede adjuntar como ejemplos, no sé, bueno, es que casi todos atendemos auditorías, o somos coordinadores, o realizamos auditorías internas, o bueno, igual, pero de pronto tener como ejemplos de informes de auditoría, de certificación que entrega el auditor al ente que certifica. ¿Es posible? O sea, como modelos
de auditoría de Ecotecna que ha hecho empresas? ¿Es lo que les entiendo? Sí, no, como informes que Desarrollar en este módulo. Entonces, aquí están las bases de la norma 19011. En el siguiente módulo, ustedes desarrollan y ponen en práctica esas habilidades de redacción, de hallazgos, de redacción de observaciones, de oportunidades de mejora. Eso es lo que hacen en el siguiente módulo. Entonces, si de pronto ejemplos como tal de los informes sería con el tutor que tienen asignado para el TL, para el siguiente módulo. De todas maneras, en el material de AU, que es este que estamos viendo ahorita, hay mucha, digamos, hay mucha desglose de los requisitos. Hay algunos ítems adicionales que no trae la norma como tal. O sea, son cosas adicionales que tiene el material para que ustedes entiendan un poquito más cómo es el desarrollo de la auditoría y cómo tener en cuenta los riesgos y las oportunidades dentro del ejercicio desde la planificación. A ver, al final del módulo, al final de cada módulo hay unas píldoras de conocimiento que es como desglosarles un poquito adicional el tema de cada uno de los módulos que están leyendo, para que tengan. De todas maneras, estoy abierta todo el tiempo, lo que necesiten, dudas que les generen por medio de los mensajes de la plataforma. Yo estoy muy pendiente porque estoy súper conectada con ustedes. Si tienen dudas, si tienen preguntas, lo que necesiten, yo por ahí les voy respondiendo. Igualmente con los talleres, si de pronto alguno de los talleres tiene alguna molestia, no los deja llenar o no les arroja la calificación, que no nos ha pasado, pero si llega a pasar, también estoy pendiente. A veces no puede que no les cargue la nota, cualquier cosa que necesiten que se les genere, pues me van contando, con eso yo estoy pendiente de eso. Bueno, les voy a contar un poquitico más adicional a esto que acabamos de hablar, y hay unos errores que se pueden cometer como en los procesos de auditoría. Bueno, recuerden que las auditorías no se hacen para darle gusto a un auditor. Un sistema de gestión establecido en una organización es para mejorar la organización y para que las actividades y los procesos y productos y servicios de la organización sean más eficaces. Ustedes como auditados sus auditados no están obligados en prediseñar un poco de evidencias para mostrárselas al auditor y que el auditor pues quede como contento porque ve un poco de registros. El auditor, dentro de sus habilidades, es encontrar esas evidencias para poder declarar hallazgos de conformidad y no conformidad. Adicionalmente, pues no sé si a alguno le haya pasado que les pidan, por ejemplo, para 9001 en versión 2015, no hay ninguna obligatoriedad en mantener o documentar los riesgos y las oportunidades. Normalmente el auditor llega a preguntar una matriz de riesgos o una matriz de oportunidades, cuando el numeral es muy claro y dice que los debe determinar, pero en ninguna parte del numeral 6.1 dice que mantenga información documentada de los riesgos y las oportunidades determinadas. Entonces, en este sentido, pues exigir unas matrices o cualquier tipo de información que no me pidan las normas que estamos auditando o que a ustedes los estén auditando, pues es un ejercicio que no va a aportarle valor a la organización. ¿Ok? Nosotros pues venimos acostumbrados de unos sistemas anteriores en donde teníamos una serie de formatos, una serie de registros, todo documentado, todo escrito, pero uno de los cambios que han tenido estas versiones es precisamente quitarle la importancia a tener papeles y registros llenos y darle más la importancia a la implementación y eficacia de los sistemas de gestión. ¿Ok? Dentro de los riesgos y las oportunidades que, pues, de lo que nos hablan aquí, dentro de esta nueva versión de 19.011, está a tener en cuenta desplazamientos, está a tener en cuenta
¿Qué riesgos puede tener la ejecución de la auditoría como tal? El acceso a la información, el que no tengamos en un sitio remoto, en una auditoría de campo, una conexión a un equipo de tecnología, un equipo de cómputo, y poder hacer la verificación de conformidad de lo que estamos mirando, de la norma que estamos auditando. Bueno, a ver. Miremos acá lo de los módulos. Dentro del primer módulo está pues específico cómo están relacionados los temas. La 31.000 ya está en versión 2018. Esa también ya está saliendo ya salió para formación. Pues si a ustedes a alguno le interesa, está ya en versión 2018 también. Los módulos están separados de acuerdo a los capítulos de la norma. Va desde el capítulo 4, que son los principios de la auditoría, capítulo 5, la gestión de un programa de auditoría, está capítulo 6, la realización de la auditoría, el 7, competencias y evaluación de los auditores. Una nueva terminología que trae esta 19.011 como que es un requerimiento, aclara nuevamente que es un proceso, la eficacia, que es una auditoría combinada y una auditoría conjunta, y cuál es la evidencia objetiva. En el primer módulo, en el módulo 0, hay una tabla comparativa de lo que es la 19.011 en versión 2018 y lo que fue la 19.011 en versión 2011 en su versión original o versión 2012 en Colombia. No sé si ya han tenido la oportunidad de mirar ese primer módulo, el módulo 0. Lo he visto, dando una oportunidad. No les escucho bien. Aló. No sé si me escuchaste o no. Sí, yo Ya. terminé. Ok. ¿Dudas sobre esa presentación? ¿Dudas sobre esa comparación? Si ustedes ven, por ejemplo, en numerales como son, bueno, los términos y definiciones, como les acabo de decir, pues trae un poco más de definiciones, un poco más claridad en definiciones. En principios de auditoría está el nuevo principio que es el enfoque basado en riesgos. Es un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. Está el establecimiento de los objetivos del programa de auditoría. Anteriormente solamente hablábamos del establecimiento de los objetivos, ahora determinamos y evaluamos los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Está la preparación de actividades de auditoría, que se nos abre un poquito más mirando el enfoque basado en riesgos y oportunidades para la planificación de la auditoría. En la realización, determinar las conclusiones de la auditoría. Y contenido, hablamos un poco más específico del contenido de las conclusiones de la auditoría. Tenemos los anexos son muy claros en los dos casos, en la versión 1, en la versión 2011, en 19.011, en versión 2011 y versión 2018. Cada uno de los módulos viene preparado para cada uno de los capítulos de la norma. Está específico qué nos pide cada uno de los capítulos, cómo se puede desarrollar cada uno de esos capítulos y qué es lo que nos pide esta norma que tengamos en cuenta para la ejecución, desde la planeación de la auditoría hasta la entrega de informes. En enfoque basado en riesgos, que es lo que pues el cambio que trae aquí, nos dice pues que el enfoque basado en riesgos debe ejercer una influencia sustancial en la planificación, realización y presentación de informes de las auditorías, con el fin de garantizar que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para el logro de objetivos del programa de auditoría. Ese es el nuevo enfoque de la norma. En el módulo
auditor, este es el módulo 2, que es la gestión del programa de auditoría. Lo que vemos es un poquito más de claridad en el documento que nos pide como tal, la norma, en el estándar internacional para hacer y mantener el programa de auditoría. Dentro de esta versión, pues nos aclara pues cuáles son los objetivos organizacionales que debemos tener en cuenta, cuestiones externas e internas pertinentes, las necesidades y expectativas de partes interesadas pertinentes y los requisitos de seguridad de la información y la confidencialidad. Nuevamente nos habla de los riesgos y oportunidades asociados al programa de la auditoría y las acciones para hacer frente a estos riesgos y estas oportunidades. Ahí ustedes van a encontrar dentro de ese módulo una gráfica aclaratoria de cómo se hace el PHBA del programa de la auditoría. Entonces empezamos con el establecer los objetivos del programa de auditoría, determinar y evaluar los riesgos y oportunidades en el programa de auditoría, establecer el programa de auditoría, implementar el programa, hacer seguimiento a este programa y revisar la mejora del programa de la auditoría. Para los objetivos que se debe tener en cuenta con esta nueva versión, necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, tanto externas como internas, y los requisitos y las oportunidades para el auditado que han sido identificadas. Dentro de este siguiente módulo, contiene unos elementos de riesgos para tener en cuenta que no trae la norma, que son los riesgos inherentes, los riesgos de control y los riesgos de detección, que es riesgos inherentes, el tipo de la organización que ustedes van a auditar, el tamaño de la organización, la resistencia que pueda tener la organización a la auditoría, si ha tenido auditorías previas o pues si esta va a ser su primera auditoría, cuál es la cultura organizacional que tiene en este momento, qué estilo de gerencia tiene, qué estilo de comunicación tienen y qué sistema de gerencia de administración en la organización se ve reflejado. Los riesgos de control de los que hablan el material son mecanismos de control financiero, mecanismos de control de gestión y operación, información y comunicación, ambiente de control, supervisión y mecanismos de evaluación de los riesgos. Y los riesgos de detección, que ya nos involucran un poquito más a los auditores, es la experticia del auditor, la claridad de los objetivos y el alcance de la auditoría, la aptitud y actitud del equipo multidisciplinario que vamos a auditar, planificación y administración de los recursos de la auditoría, enfermedad, continencia, de pronto del grupo auditor, conocimiento previo de la unidad a ser auditada, conocimientos de técnicas de auditoría y comprensión de la metodología. Hablamos ahí de un muestreo, de cómo se puede, una sugerencia de hacer un muestreo, no hay ninguna norma que nos diga cuál es el muestreo adecuado para hacer la auditoría, pero ahí hablamos como hacemos como un ejemplo que se puede tener en cuenta para establecer cuál va a ser el muestreo que vamos a realizar. Los auditores deben planificar la muestra de auditoría para que la prueba sustantiva de detalles de un riesgo de aceptación. Entonces, hay muchísimas metodologías, cada uno tiene su manera de establecer el muestreo en sistemas de gestión. Para otras normas sectoriales de producto, sí hay unos muestreos ya establecidos. Eso sí ya viene por norma y por regulación, cuál es el muestreo que se debe hacer en ciertos tipos de normas técnicas. Debemos de tener en cuenta los riesgos y la oportunidad de la empresa, incluyendo pues acciones que se hayan abordado desde el inicio de la implementación de un sistema de gestión o su mantenimiento o transición en sus versiones. Debemos tener en cuenta si vamos a estar acompañados, por ejemplo, por expertos técnicos que sean necesarios dentro de la organización por algún detalle o por el mismo método de operación de la empresa. Frente a la realización de la auditoría, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a mirar ahí está también incluida dentro del material de realización de auditoría una gráfica que les complementa la anterior, que es cómo se ejecuta y cómo se inicia la auditoría. Entonces, se da inicio a la auditoría, se preparan las actividades de auditoría, se conducen las actividades de auditoría, se prepara la distribución del reporte de auditoría, se complementa
Y por último, se realiza el seguimiento de la auditoría cuando son auditorías internas. Algunas auditorías externas, pues solamente es, dependiendo de la categoría de la no conformidad o del hallazgo, pues se da el tipo de seguimiento. ¿Mm? Dentro de la ejecución de la auditoría como tal, pues se deben tener en cuenta nuevamente los riesgos y las oportunidades para mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades de la auditoría. Los riesgos para la consecución de los objetivos de la auditoría creados desde la planificación de la auditoría. Desde ahí nosotros estamos viendo qué riesgos se pueden presentar por traslados, por comunicación, por acceso a evidencias, a poder verificar ciertas actividades como tal. Y por último, pues ya lo que tiene que ver con el informe de la auditoría, igualmente, pues cuáles son los riesgos y oportunidades que podemos tener durante la elaboración y entrega del informe. Debemos tener en cuenta pues la competencia y la evaluación de los auditores. Esta norma pues no lo pide específicamente en su último capítulo. Y ahí hablamos de cuáles son los tipos y niveles de riesgos y oportunidades que se deben abordar desde el inicio de la programación de la auditoría. Tenemos que mirar pues, qué riesgos y oportunidades asociados a la auditoría y a los principios del enfoque basado en riesgos de la auditoría se pueden generar. Tenemos que mirar que el auditor sea capaz de poder verificar con pertinencia y exactitud los hallazgos de conformidad o no conformidad que se puedan ir identificando en el proceso. Recuerden que los hallazgos no siempre son hallazgos de no conformidad. El objetivo de una auditoría siempre va a ser identificar hallazgos de conformidad del sistema de gestión o del proceso que ustedes estén realizando. Los hallazgos de no conformidad son hallazgos que se van presentando frente a un incumplimiento de algún criterio, alguna especificación, algún numeral de la norma que estamos auditando. Pero el objetivo de una auditoría siempre va a ser buscar el grado de conformidad que tiene el sistema de gestión de la organización. Listo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, señora, para mí ha sido bastante claro. ¿A quién tengo aquí conectado? A ver, miremos. Carlos Fernando, Diana Romero y Joan Bravo. Sí, señora, te habla Listo. Carlos. Ok. Sí, Listo, ok. Carlos. Perfecto. Dentro del último módulo, dime. Giselle, se intentó conectar Ricardo Higuera. Se intentó conectar Ricardo Higuera, pero están Rubiales, entonces digamos que me estuve escribiendo. La conexión de pronto no es tan buena. No le dio ni para el arranque. Entonces, pues lo que pucha. yo hago es retroalimentarlo a él en Claro que sí. la conferencia. Y claro que sí, de todas maneras yo pregunto si es posible que tengan acceso al audio para que él en algún momento lo pueda escuchar. Ah, espectacular, muchas gracias. Sí. Bueno, no, estoy abierta a cualquier necesidad que ustedes tengan, a cualquier pregunta, dudas del material, ya como tal del contexto del módulo aún, si tienen alguna necesidad especial, lo que necesiten, con mucho gusto, pues está la plataforma abierta para ustedes. A mí me llega el mensajito inmediato de que ustedes han hecho alguna consulta y yo estoy súper pendiente para poderles contestar lo más pronto posible. Referente al material, sí, igualmente, si tienen dudas, me cuentan. Referente a los talleres, si hay algún problema, alguna cosa que se les llegue a presentar en los talleres, me van contando, aunque no se ha presentado, pero si llegase a pasar, estoy súper atenta para poderles gestionar todo y pues que esto vayamos evolucionando de una vez. Ustedes tienen hasta el 3 de diciembre para presentar la evaluación final, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estoy pendiente. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Giselle, a ustedes, muchas gracias. Diana, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Gisela, muy amable. Ok, buenas noches a todos, muy amables. Bueno, podemos, ya está por terminada, ¿verdad? La sesión. Sí, Chao. cómo no. Chao.